Buenos días, estamos en el aula de telemedicina en una exposición que vamos a hacer para todos ustedes sobre deterioro cognitivo mínimo. La que les habla es Julia Mendoza Minaya, magíster en psicología clínica y de la salud. Me dedico a la neuropsicología. Hace más de 30 años estamos en esta actividad y mi campo es una de las áreas que estoy abordando es el deterioro en adultos mayores, ¿no? Que ese es el tema en el cual nos ha congregado esta mañana. Primeramente, vamos a ver un desarrollo histórico muy breve sobre este concepto de trastorno o deterioro cognitivo mínimo. Y para ello tenemos que ver dos aspectos que siempre se entrelazan y que son las quejas con las cuales van los pacientes o los familiares, los llamados olvidos benignos de la adultez o de la senectud y el olvido maligno, que es lo que siempre tenemos que descartar. El olvido benigno es aquel en el cual el paciente olvidó algo, pero luego de un tiempo, ¿no? Corto o de repente al día siguiente logra recordar dónde dejó los lentes, las llaves, el DNI, etcétera, ¿no? Hay una capacidad para recordar detalles. Se les hace hacer una especie de recorrido, bueno, por dónde pasaste, por dónde fuiste, qué cosa hiciste, y el paciente logra recordar en detalle el evento que se olvidó. En cambio, en el olvido benigno no pasa eso. La persona puede desorientarse, se olvida cosas a veces inmediatas o de un pasado muy reciente. Uno le hace todo el ejercicio de recordar y el paciente no recuerda. Hay una pérdida, por ejemplo, dejó las llaves en un cajón y el día siguiente o más tarde no recuerda. Uno le hace que haga todo el recorrido por donde estuvo, no aparecen las llaves, al día siguiente abre un cajón y allí están las llaves y no se acuerda cómo las dejó. Eh, Eso no pasa en el olvido benigno. Ahí la persona de repente lo encontró luego de haber tratado de buscar y no poder encontrarlo, pero abre un cajón y ahí la encuentra, entonces dice, ah, sí, verdad, ya me acordé y la dejé. Esa es la gran diferencia entre el olvido benigno y el olvido maligno. Eh, Hay un concepto también que está asociado a estos y es el deterioro cognitivo asociado, la disminución de la memoria asociada a la edad. Esto es algo que pasa, parte del envejecimiento normal, es algo común, como parte, digamos, de la edad, ¿no? A la que vamos a llegar todos. Ahora se está viendo incluso que es cada vez a edades más tempranas, ¿no? La persona empieza a olvidar pequeños detalles o hace a veces las cosas de manera automática y luego no recuerda. En algunos casos está relacionado también con algunas enfermedades crónicas propias de la tercera edad, por ejemplo, la hipertensión, el hipertiroidismo, ¿no? Algunas de esas enfermedades crónicas que suelen presentarse en la tercera edad. Em, entonces, tenemos dos definiciones que tenemos que deslindar acá. La disminución em, cognitiva asociada a la edad, el declive cognitivo asociado a la edad, y la disminución que hace a las que se hace memoria, disminución cognitiva, ¿no? El declive cognitivo asociado a la edad es una condición a la cual nos vamos a, digamos, a adherir todos llegando a determinada edad, ¿no? Es un concepto bastante amplio, va a variar entre un 9 y un 27% del total de grupos que se han estudiado. Se da en adultos mayores sobre los 75 años y la proporción es bastante alta, ¿no? Progresa, la mayoría, entre un 10 a 18%, progresa a demencia. Em, en cambio, la disminución cognitiva eh, ya es un concepto que se sitúa más o menos en un 3% de adultos mayores de 60 años. También tiene una incidencia sobre el deterioro cognitivo mínimo de 8.5 por 1000 personas al año. A los 3 años, normalmente el 36 a 50% de este grupo de pacientes evolucionan a demencia. ¿Ya? Em, Ahora, vamos a ver, dice, que este deterioro cognitivo mínimo
está presentándose o lo están viendo más los especialistas porque la población está viviendo más, ¿no? Hay mucho más control médico, más control de enfermedades crónicas, entonces están apareciendo deterioros cognitivos mínimos y está apareciendo demencia. El deterioro cognitivo mínimo ocurre como una disminución en varios aspectos o esferas de la cognición, ¿no? La atención, la memoria, la percepción, el pensamiento, pero la memoria es lo que comienza a notarse de manera más temprana, ¿no? Y es también lo que notan más las personas que están alrededor del paciente. No se afecta el aspecto funcional, la capacidad funcional, es decir, lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria. Eso no se afecta. Es un síndrome frecuente, está acompañado a veces de otras características psiquiátricas o de otros factores etiológicos, de otro tipo de enfermedades vasculares también. Y puede progresar hacia demencia en un 10 a un 15%, como dijimos hace un momento. Es anual, ¿no? Ello depende del criterio diagnóstico también con el que vaya asociado este deterioro cognitivo mínimo. Y son los estudios los que más se han dedicado a estudiar ello. eh, Son los especialistas de la clínica Mayo en Rochester, en Minnesota, presidido por Peterson, que es el que nos ha hablado incluso de tipos de deterioro cognitivo. Eh, bueno, en 6 años, por ejemplo, puede convertirse un paciente de deterioro cognitivo mínimo en enfermedad de Alzheimer, y esto es en un porcentaje superior al 80%. El diagnóstico de deterioro cognitivo mínimo requiere de que uno pueda sistematizar varios aspectos en cuanto a causas también que puede haberlo presidido, ¿no? Un paciente, para ser considerado como deterioro cognitivo mínimo, tiene que haber tenido pues un buen estudio neurológico, una evaluación neuropsicológica, un estudio con imágenes, con pruebas de laboratorio, etcétera, ¿no? Em, para llegar a un buen diagnóstico, una vez que el paciente es intervenido por todos los profesionales, se puede llegar a hacer el tratamiento, que puede ser diferentes formas, farmacológico, no farmacológico. Hay terapias que intervienen aquí de estimulación cognitiva, etcétera. Todo ello nos preocupa, ¿no?, mucho, porque es una población que, si bien es cierto, está en la última etapa de la vida, pero hay que darle buena calidad de vida, que es lo que esperamos, ¿no? Y lo que no queremos o tratamos de alargar es que el paciente llegue a esta condición, a la demencia, donde sí hay una pérdida progresiva de múltiples áreas cognitivas, ¿no? Todas las funciones empiezan a decaer y no solamente eso, sino también ya se pierde la capacidad funcional, ¿no? La persona ya no puede valerse por sí misma, se desorienta, no solamente, la memoria se deteriora notablemente, pero no solamente eso, comienza a deteriorarse en cuanto a lo que es orientación, a veces en la misma casa ya no puede salir solo. Si comen, de repente se pueden atorar con la comida porque hay disfagia, ya no pueden vestirse solos, ¿no? De repente lo vemos por ahí al viejito que está tratando de meter las dos piernas por la pierna de un pantalón, ¿no? Entonces ese tipo de, que se llaman apraxias, ¿no? Ese tipo de condiciones se ven, ¿no? Comienzan a aislarse, por momentos se dan cuenta de las limitaciones que tienen, entonces se aíslan, ya no pueden, si han estado laborando y esta condición se presenta en edades tempranas, ya no pueden realizar labores, ¿no? Por momentos el nivel de conciencia está presente, o sea, se dan cuenta, como les decía hace un momento, ¿no? Empiezan ya lo que nosotros llamamos la dependencia, ¿no? Que es notable, y ya comienzan a resultar pues la carga para la familia. La causa más frecuente que se ve es la enfermedad de Alzheimer, y en nuestro medio también las demencias vasculares, ¿no? Se hablan de deterioros cognitivos, de tipos de deterioro, variedades de deterioro cognitivo.
Hay, por ejemplo, el deterioro cognitivo amnésico, en el cual se perturba básicamente la memoria. Las demás capacidades cognitivas se encuentran indemnes. Hay un deterioro cognitivo multifocal de tipo amnésico. Varias funciones cognitivas se alteran y también la memoria, ¿no? Cuando hablo de funciones cognitivas estoy hablando de praxias, noxias, capacidad de reconocimiento, de orientación, motricidad, lenguaje. ¿M? En cuanto al deterioro cognitivo multifocal no amnésico, se afectan estas funciones cognitivas, pero no la memoria. Y hay un deterioro cognitivo focal, en el cual el rendimiento amnésico está preservado, pero hay el déficit de una sola de las restantes funciones cognitivas. Puede ser lenguaje, por ejemplo, puede ser la función ejecutiva, ¿no? Pero de manera aislada. Y hay un deterioro cognitivo mínimo también focal, en los cuales es muy difícil ver, por ejemplo, que se pueda objetivar un deterioro cognitivo de estas funciones cognitivas mencionadas. Pero, sin embargo, el paciente tiene un cambio significativo en cuanto a su funcionamiento previo. O sea, la persona que conocimos de repente hace un año ya no es la misma que vemos ahora. Y las quejas de la familia, de las personas que están alrededor de él, son muy subjetivas aparentemente, pero están relacionadas específicamente con olvidos. No solamente el paciente se queja de que se está olvidando, sino también la familia lo percibe, ¿no? Y en estos casos es preciso hacer un seguimiento muy cercano del paciente, ¿no? Evaluarlo continuamente durante por lo menos cada 6 meses, ¿no? Entonces, esto es más o menos a lo que progresa un deterioro cognitivo amnésico, va a Alzheimer, un deterioro cognitivo de múltiples dominios, va a Alzheimer, a enfermedad vascular. En algunos casos es parte del envejecimiento normal. El deterioro cognitivo mínimo y que afecta un área y no la memoria es ¿a qué evoluciona? A demencia frontotemporal, una fase progresiva, demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson vienen asociados también a este tipo de deterioro. Este es un cuadrito que nos explica más o menos el porcentaje de conversión de este deterioro cognitivo a demencia en un lapso de 2 años, ¿no? Hay 2 escalas que evalúan el avance del deterioro cognitivo a demencia. La que más utilizamos es la escala global de deterioro, la GDS, en la cual en el primer nivel está la normalidad, en el segundo está el sujeto normal que tiene ya un deterioro muy subjetivo de memoria, o sea, se da cuenta que la memoria está fallando. En el G3, que es la demencia leve o donde ya comienza a manifestarse deterioro cognitivo mínimo, y del 4 al 7 ya son estadios de deterioro de demencia moderado, grave o severo y grave, ¿no? Eh, Estos son criterios diagnósticos que debemos tener en cuenta para la atención inmediata de un paciente que viene con este problema. Primeramente, hay que observar de manera directa qué cambios conductuales, cognitivos o funcionales pueda tener el paciente, ¿no? Junto con sus problemas de memoria, de repente ya no puede vestirse solo, de repente cuando come se tora, de repente se levanta de la cama y hace pipí al costado de la cama, ya no se va al baño. Ese tipo de cambios conductuales, o está impulsivo, ¿no? De repente él no era agresivo, era muy tranquilo y ahora comienza a se irrita por cualquier cosa, los nietos hacen bulla y los regaña, cosas que antes no se veían. Quejas del paciente de la pérdida de memoria tienen que ser corroboradas, obviamente, por la persona que está al lado del paciente. Las pérdidas, los extravíos son muy frecuentes, extravíos de cosas personales. La función cognitiva puede estar aparentemente normal, no hay pérdida de la conciencia, no existe alteraciones significativas en actividades de la vida diaria, o sea, puede desenvolverse en sus tareas habituales de manera normal.
Lo que comienzan a notar también muchos se quejan de que mi papá pregunta lo mismo varias veces, ¿no? Ya se le dijo y vuelve a preguntarlo. Eh, Se acuerdan mucho de cosas pasadas, ¿no? Se traen a la memoria cosas o experiencias vividas de muy jóvenes, ¿no? Les cuesta ya establecer un razonamiento crítico, abstracto, el juicio disminuye, se desorientan si salen en la casa o fuera, como dijimos hace un momento, ya no pueden salir solos a la calle. Cuando están hablando, de repente pierden el hilo de lo que van diciendo, se olvidan la palabra que va a seguir, es como que dicen, ay, no me acuerdo, como que repiten, lo tienen en la punta de la lengua y no les sale, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Principalmente para este manejo conductual en el deterioro cognitivo. Primeramente, definir la conducta que desestabiliza más, ¿no? Sea la memoria, la orientación, la percepción, etcétera. Encuadrar esta conducta en lo que nosotros consideramos si es una enfermedad de Alzheimer o de las circunstancias físicas, psicológicas y sociales que van a rodear al paciente. Eso tenemos que tenerlo bien, bien claro, ¿no? O sea, cuando uno va a intervenir un paciente, tener una historia natural de cómo se ha desarrollado el problema, el motivo de la consulta. Eh, ¿Qué hacen los especialistas? Primero hay que buscar la causa, ¿no? Que degeneró en el problema, considerar estrategias de tipo no farmacológico, ¿no? Modificación de antecedentes de la conducta, adaptaciones que se puedan haber habido al entorno de la familia, las actividades, iniciar fármacos cuando ya es necesario. Eso va a contribuir a que las personas también, la persona y la familia esté más tranquila. Vigilar el cumplimiento de las terapias farmacológicas o no farmacológicas y si hay eventos adversos en el caso del fármaco, cómo van los resultados, cada cierto tiempo hay que ver al paciente, si es que hay algún fármaco, porque pasa que a veces no les cayó bien, hay la posibilidad de cambiar la estrategia. Lo que nos lleva siempre es tratar de darle una buena calidad de vida al paciente, ¿no? Respetarlo como persona, ¿no? Es un paciente adulto mayor que dio toda la vida por la familia y es el momento de que la familia tenga que retribuirle todo lo que él hizo antes, ¿no? Estos son algunos de los de terapias e intervenciones que se hacen desde el nivel que ya mencionamos, que es el 3, 4, 5, 6 y 7, que ya es el deterioro moderado, severo, grave, ¿no? Hay estimulación cognitiva, hay entrenamiento en habilidades de la vida diaria, hay manejo conductual también, la orientación a la realidad, se habla de reminiscencia, musicoterapia, ejercicio aeróbico, estimulación global y obviamente lo que nosotros llamamos, y que es muy importante, el apoyo al cuidador. Hay un estrés del cuidador. Y normalmente en nuestra realidad, ¿qué vemos? El adulto mayor, no, aquí no tenemos nursing home, acá no tenemos muy pocas casas de reposo, a veces las condiciones económicas no le dan a la familia para llevarlo al paciente a un sitio de este tipo. Entonces, ¿qué hacen? Tienen al viejito en la casa de un hijo, generalmente la hija, si es que eh, ponemos género, es uno de los hijos, una de las hijas la que se encarga del viejito. Uno es eso. El otro es, el viejito está un tiempo en una casa, un tiempo en otra casa y un tiempo en otra casa, ¿no? O sea, eh, medio gitano. Cuando hay los medios, es uno de los hijos que se encarga o que hace un ambiente especial en casa para tener al papá en casa con una persona que lo cuide, con cuidadores de día, de noche. Es la forma ideal que no se pierda el contacto de la familia con él, ¿no? Y ya pues el último caso es llevarlo a un sitio donde lo mantengan cuidado, aparentemente ya en la última etapa en la que necesita total cuidado. Si hay los medios, muchas familias lo hacen, ¿no? Esto es muy brevemente, vamos a ver algunas de las terapias cognitivas que se pueden implementar incluso en casa para el adulto mayor. El objetivo es general, eh, cuando el paciente está en deterioro o en una demencia leve, ¿no? Cómo vamos a utilizar estas terapias para conseguir que el paciente mejore su calidad de vida. Lo primero que hay que hacer es tener una evaluación neuropsicológica del paciente, ¿no? Con ello vamos a poder determinar cuál ha sido
el deterioro del aspecto intelectual, ¿no? De la competencia intelectual con que viene o con que llega a la terapia, qué déficits tiene, ¿no? En qué áreas está más deteriorado, qué áreas se han mantenido todavía a pesar de la enfermedad. Nos permite entonces planificar cómo va a ser la intervención y la rehabilitación neuropsicológica. Entonces vemos, por ejemplo, hay enfermos que están en un deterioro moderado, en un grado de demencia leve, perdón, y luego una demencia moderada y una demencia ya moderadamente grave. Son los tres tipos en los cuales interviene o se puede intervenir, ¿no? En el primero de los casos vamos a utilizar estrategias que están relacionadas básicamente con la lectura, la escritura, el cálculo, el razonamiento. Obviamente que también siempre en todo se estimula atención y memoria. En el de la demencia moderada o el deterioro moderado, aparte de lo que hemos visto de lectura, escritura, que en algunos casos ya no se puede hacer, se va básicamente sobre la atención, la orientación temporal, espacial, o sea, actividades mucho más simples, ¿no? Que el día siempre hay que decirles qué día de semana estamos, dónde está, cuál es su nombre, cuándo nació, ¿no? Aspectos básicos de su entorno familiar también, percepción visual, capacidades prácticas, vestirse, comer, utilizar los artefactos de la casa, la lectura en algunos casos, y en lo que es más ya moderadamente grave, se pierden muchas habilidades u operaciones concretas. Entonces, los ejercicios básicamente se realizan con objetos reales de la vida diaria, ¿no? Pelar una manzana, pelar una naranja, una manzana no porque necesitamos cuchillo y eso ya no le damos, ¿no? Pero habilidades o cosas básicas en las cuales intervenga un objeto, ¿no? Estas son algunas de las formas como podemos estimularlo, ¿no? Usar calendarios, usar agendas, ¿no? Mostrarles, porque ya muchos no escriben, ayudarlos a que se oriente, la orientación temporal siempre al día, al amanecer, qué día estamos, el día, mes, el año, la estación del año, qué hora es, fechas importantes, ¿no? Fiestas populares que de repente, pues, vienen fiestas patrias, ¿qué se hacen las fiestas patrias, ¿no? O sea, hacerles recordar datos incluso de su vida personal eh, relacionadas con tiempo, la orientación espacial, también el lugar donde se encuentra, la ciudad, la provincia, el distrito, qué sé yo. Eh, en cuanto a orientación espacio-temporal, siempre hay que mantenerlo, como decíamos, orientado en tiempo, en persona, utilizar la memoria personal, se puede utilizar los álbumes de fotos, ¿no? Que aunque ya ahorita ya usamos todas las fotos en el celular, pero las fotos de ellos, de muchos de ellos están en álbums, ¿no? Entonces eso es bueno, fotografías, ¿no? Siempre hay que hablar, favorecer mucho lo que es la comunicación. Cuando mencionamos o vemos una foto, hablarles sobre todo lo que ocurrió en esa foto, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas de las preguntas que siempre les vamos a mantener, ¿no? El día, la fecha, el mes, dónde estamos, en qué sitio, en qué calle, cómo se llama, qué año nació, qué edad tiene, si está casado, ¿no? Para ver afasias, agrafias, alexias, que son dificultades para el lenguaje, para la escritura, para la lectura, ¿no? eh, buscamos potenciar estas habilidades, la expresión verbal, la comprensión. Si no puede leer, le leemos algo. Les gusta mucho leer la Biblia, ¿no? Entonces leemos pasajes de la Biblia y luego les preguntamos de qué trató ese pasaje, ¿no? Eso nos va a ayudar no solamente a la atención, la memoria y la fluidez verbal. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios, ¿no? Para relacionar columnas, para completar frases, para describir lo que vio en un grabado o en una foto, para completar una frase o un refrán, un dictado para que escriba o para que redacte lo que hizo el domingo, por ejemplo, ¿no? Repetirle frases, que hay juegos que pueden hacer con los nietos para hacer categorías. No sé si recuerdan, uno jugaba, por ejemplo, con la letra A todas las frutas, todos los nombres, todos los países, todos los objetos. Con la letra C, eso nos ayuda, ayuda a categorizar, ¿no? Láminas con dibujos para que describan,
en las praxias, que son las ejecuciones, entre todo lo que él pueda hacer con las manitos, ¿no? Hacer rompecabezas, construir figuras, dibujar. Hay praxias bucofonatorias, ¿no? Les hacemos que infle las mejillas, luego que las suelte, luego que toque con los dedos para que se desinflen, o sea, ver cómo es capaz de hacer mover los músculos de la cara, ¿no? Dos dibujos, ¿no? Ponemos puntitos para que una y sale un dibujito de ahí o para que complete una figura, ejercicio de escritura, ¿no? De coordinación visual, lineal. Todo eso lo que ve son praxias constructivas. La noxia tiene que ver con reconocimientos. Las noxias pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfativas, tiene que ver con todos los órganos de los sentidos, ¿no? Ven unos objetos y los reconocen, no solamente por el nombre, sino que ve otro objeto similar y dice, ah, eso es eso, ¿no? Es un violín, si ve otra figura de un violín, es un casco, si ve otra figura del casco y puede aparearlos, quiere decir que los está reconociendo por sus características físicas. O si tapamos los ojos y le ponemos pues orégano, pimienta, la naricita y nos tiene que decir qué es lo que olió, ¿no? Noxias táctiles que pueda reconocer, tapándole los ojitos igual, le damos los objetos a la mano y le decimos que nos diga qué objeto le dimos, tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. En noxias auditivas pasa lo mismo, ¿no? Con sonidos o con música, ¿no? ¿Qué sonido escuchó? Escuchó el himno nacional, a ver que reconozca, ¿no? Que fue el himno nacional, que fue una canción, alguna canción que le gustaba y que con el sonido él pueda decirnos qué fue lo que escuchó. O un sonido que le hagamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, y él pueda imitarlo también, ¿no? La memoria es quizás el más importante que nos va a llevar más tiempo, porque hay varias formas de memoria que podemos estimular, la memoria inmediata, la memoria reciente, la memoria remota es fácil porque van a contar hechos de su vida pasada, ¿no? Para la memoria inmediata va a reconocer o evocar situaciones que haya vivido en el día, por ejemplo, ¿no? Nombres de familiares o lugares, en eso ayudan las fotos, ¿no? Para la memoria reciente o de evocación inmediata, los juegos de memoria, memoriza palabras y luego le preguntamos las palabras, ¿no? Que pueda recordar una noticia que vio en la televisión o que leyó o que le leímos, ¿no? Que pueda recordar algún acontecimiento cotidiano también que haya pasado en la casa en los días previos, ¿no? En la memoria remota, como ya dijimos, tiene que ver mucho con hechos pasados de su biografía personal, ¿no? Y la memoria inmediata le podemos dar números para que repita, ¿no? O palabras para que repita, ¿no? Y el cálculo tiene que ver con habilidades para el uso de los signos, el más, menos, por, entre, para resolver operaciones aritméticas, para las tablas, ¿no? Las tablas numéricas, si es que se acuerda de las tablas, le podemos preguntar eso, ¿no? Darle secuencias de números, que realice operaciones aritméticas, los juegos con números, el bingo, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de números numéricos, le damos el número, le dictamos los números y copia los números, ¿no? En conclusión, pues, el deterioro cognitivo ahora estamos viendo que se presenta cada vez de manera más temprana y el objetivo de las terapias es hacer que el paciente pueda adherirse a pesar de ello a y llevar a cabo todas sus actividades de la vida diaria y no ser una carga. Lo que no queremos es eso, ¿no? Que la familia sienta que es una carga el paciente, sino que está colaborando en poderle dar una buena calidad de vida, darle dignidad a las personas, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? En su última etapa de vida. Hasta allí, no sé si haya alguna pregunta. Estoy aquí para contestar alguna de sus dudas.